Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como ha dicho, yo voy a hablaros un poco de movilidad. A mí cuando me encargaron una ponencia me dijeron, habla de algo que se pueda hacer con Belneo y había tanto que se podía hacer ya con Belneo que me costó. De hecho, podéis preguntar a mis compañeros, lo que más tarde fue en decidir de qué hablar. Pero bueno, como visteis con Juan, parece que el tema de soluciones de movilidad está candente. Así que dije, bueno, pues vamos a hablar de una serie de cositas que puede ser interesante ver cuando trabajemos de cara a movilidad. Una de las primeras recomendaciones que os hacemos cuando queremos trabajar en movilidad es que trabajéis en la nube. Parece mentira, pero yo creo que es uno de los primeros consejos que os podemos dar. Y yo, por ejemplo, aunque todavía no lo veis, estoy abriendo... Estoy abriendo mi solución en la nube porque dije, ¿para qué voy a generarme un instalable? Venir aquí e instalarlo, si yo me conecto a la nube ya lo tengo, ¿vale? Esta es la solución con la que he preparado el ejemplo, con el que os voy a enseñar pues algunos detalles a tener en cuenta. ¿Por qué insistimos mucho en programar en la nube, en Belneo Cloud? Sobre todo porque desde el minuto cero vamos a estar viviendo la misma experiencia que va a tener la persona que va a trabajar con soluciones de movilidad. Desde el primer momento ya vamos a estar conectados a Internet y ver qué detalles, dónde tenemos que tener más cuidado, dónde tenemos que programar con más detalle, estar más atentos para darle una mejor solución. Después, como podéis ver, me he creado un proyecto y si vemos la solución, veis que tengo un proyecto, tengo 3 proyectos de datos heredados. Bueno, pues la estructura realmente incluye pues 2 o 3 soluciones de las que aquí tenemos. Sin embargo, no ha sido lo que yo he heredado. Si vamos al proyecto de datos, podréis ver que la única herencia de todo lo que tenía yo disponible ha sido el proyecto de datos directamente. Esta es nuestra segunda recomendación. Si de nuestro ERP completo, que tenemos un montón de proyectos, una herencia enorme, un montón de proyectos de aplicación y de datos, cogemos y creamos nuestra solución de movilidad. Y eso es lo que le mandamos al usuario, pues le estamos penalizando, le estamos mandando un montón de procesos, de dibujos que nunca usará y, sin embargo, van a redundar en la velocidad y en el rendimiento que va a tener de descargar eso, de actualizar, etc. Nuestra recomendación, pues, una solución específica, un proyecto específico, si acaso otro proyecto por debajo para, como si dijéramos, compartir cosas porque queremos hacer cosas específicas para otros dispositivos, pero siempre minimizar ese impacto a través de la herencia más pequeña posible y trabajar directamente con los datos. Vale, esa es nuestra segunda recomendación. ¿Por qué la optimización? ¿Por qué nos preocupamos de trabajar en la nube, de conectarnos con una solución pequeña? ¿Cuál sería al final, ¿de qué se trata? De minimizar el tráfico, ¿no? El minimizar el tráfico entre el cliente y el servidor, pero no porque sí, sino porque lo que buscamos es la mejor experiencia de usuario. Sabemos que hay tareas que tardan. Yo tengo que lanzar un proceso que tiene que trabajar sobre muchos registros. Al final, eso tiene que tardar, tiene que durar, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar es que el usuario, la percepción del usuario, sea la mejor posible y, por tanto, la optimización no es porque sí. La optimización vale, pero un proceso tarde 3 segundos o tarde 5 o tarde 20 tampoco es tan importante si no lo pensamos desde el punto de vista del usuario. Entonces, al final, ¿de qué se trata? De usabilidad, ¿vale? No se trata tanto de optimizar porque sí, como de que la experiencia de usuario sea la mejor posible y, aunque las cosas tarden, no sea el usuario que sufra la tardanza porque sí, ¿de acuerdo? Entonces,
Al final, ¿qué usamos? Una serie de técnicas. Algunas ya las estáis usando. Y, de hecho, muchas de estas recomendaciones estaréis pensando, es que esto me vale en realidad para cualquier aplicación, no solo para soluciones de movilidad. Bueno, pues ejecutar procesos en tercer plano, mandando la información, que sea el servidor el que procese la información, devuelva una lista lo más corto posible para el resultado y mostrársela al usuario, para que no haya un tráfico continuo que sea el que haga esperar al usuario. También, por ejemplo, en la versión anterior sacamos una señal que se llama onShow, que lo que hace es, cuando un control es visible, podemos desencadenar, ejecutar un manejador de evento que realice las acciones que queremos. Y hasta entonces no se ejecuta. Bueno, pues es otra manera de que ciertas tareas hay que hacerlas, pero de lo que se trata es de que no hacerlas porque sí y que el usuario sufra por ello. No sé, para los que no la hayáis usado todavía, me parece que tengo por aquí los objetos, creo que está aquí, sí. Tenéis aquí la conexión, ¿vale? En la que en el onShow pues realizó la carga de pedidos. ¿Y cómo cargo pedidos? Bueno, pues yo creo que es un tipo de proceso que vais a encontrar y que es el que mejor podéis aplicar en vuestras aplicaciones. Con ayuda de una cesta lo que hago es ejecutar la búsqueda en tercer plano, el proceso que sea, lo complejo que queramos, pero la cuestión es que haya un tráfico de ida y otro de venida y nada más, ¿no? El resultado lo recibimos en la cesta y con ello alimentamos la rejilla. Con esto estamos minimizando el impacto que tenemos sobre el usuario. Si abrimos un formulario con 5 rejillas y las 5 se cargan en ese momento, el usuario va a esperar cuando a lo mejor solo va a abrir una. Pues en este caso simplemente lo que hacemos es que hasta que no quiera abrir esa, pues si tiene que espere, pero que sea en ese momento, ¿no? Detalles como este hay muchos. Además, también tenemos que saber que hay un poco de ayuda también por nuestra parte. Hay una funcionalidad de Belneo que es la de la caché. Belneo, todos los registros que lleguen a primer plano, tanto el registro como los campos objeto, dibujo, etcétera, los almacena en caché. Quiere decir que no va a volver a pedirlos al servidor, no va a tener que volver a coger esa información, a no ser que se actualice, haya una modificación y ya se encargará el servidor de avisarnos y de actualizar esa información. Entonces, la caché es muy importante, hay que jugar con ella, hay que saber que lo tenemos ahí. Y un truco muy habitual, entre comillas, es pues, ejecutar un proceso como este en segundo plano que carga los maestros que habitualmente usamos. Y aquí en este ejemplo he puesto, bueno, pues que cargue todos los clientes y lo que hago es recorrer la lista solo lectura para que los lea y ya los tenga en primer plano. Pero hay un comando de instrucción muy sencillo de usar que os recomiendo que uséis lo más posible, que se llama cortar lista. Parece que no, pero muchas veces no necesito todos los clientes, necesito los del último mes, necesito los clientes de esta persona que está yendo a Valencia, pues necesitaré los clientes de Valencia normalmente. Entonces, cortar lista parece que es una tontería, pero es un comando muy interesante para usar cuando estamos hablando de soluciones de movilidad. Porque al final de lo que se trata es de darle todo lo que necesita el usuario, pero solo lo que necesita el usuario. Hacemos aplicaciones muy grandes, que son muy complejas, que dan mucha información, pero en este caso se trata de darle a la persona que en ese momento está ahí lo que necesita y en el tiempo que menos sea necesario. Como os decía, al final, toda esta optimización en realidad lo que conduce es a usabilidad, ¿vale? El consejo nuestro cuando hablamos de movilidad es usabilidad, al fin y al cabo. El resumen de todo esto es experiencia de usuario. ¿Por qué? Pensar, y yo creo que vosotros mismos lo podéis ver, a mí por lo menos me pasa, la mitad de las veces que estoy usando una aplicación móvil estoy de pies, ¿vale? Si estoy sentado, muchas veces es en el coche, o esperando o tal, pero normalmente no estoy cómodo, porque hay interferencias, hay ruido. Además, si es alguien que va a hacer pedidos, pues está hablando con un cliente. A veces lo maneja con una mano y tiene un fajo de papeles en la otra mano. Si es que no es un repartidor que está sentado o mal sentado en una furgoneta, mal aparcada, por cierto, tiene prisa porque le van a poner una multa. Entonces tenemos que pensar en esa persona que está incómoda, que no está... Porque claro, nosotros aquí estamos desarrollando, yo estoy aquí de pies, pero normalmente estamos sentados, con un café al lado, unos cascos, hemos cerrado la puerta y puesto que no nos moleste nadie. ¿Vale? Pues el tipo que va a usar nuestra aplicación no está en esa situación. Entonces, tenemos que pensar en él, no en nosotros. Y la usabilidad ahí es el máximo, ¿no?
hay cosas que nos pueden ayudar, hay cosas que le podemos enseñar, que le podemos facilitar al usuario. No solo ponerle toolbars bonitas con muchas opciones, que yo creo que tampoco es el fin último que tenga un montón de opciones, porque él no va a querer, pero bueno, que sean agradables a la vista, que representen lo que quiere encontrar, que sea pulsar sabiendo lo que se va a encontrar cuando pulse, ¿no? Pero también luego hay detalles, mira, por ejemplo, cuando el usuario está trabajando con un móvil, lo que menos le apetece quizá es pensar qué diferencia hay entre un clic y un doble clic, ¿no? Y sobre todo en los dispositivos móviles de ahora, yo no sé cómo, si sabéis hacer un doble clic, yo la mayoría de las veces no consigo hacerlo. Bueno, pues una funcionalidad muy sencilla que hay, que nos convierte, por ejemplo, los objetos rejilla en disparables con un dedo. Bueno, pues algo tan sencillo como ponerle el estilo simple clic dispara va a hacer que en una rejilla en la que estamos trabajando, al pulsar con el dedo, nos abra el formulario de modificación o de alta sin tener que hacer nada más, sin que el usuario tenga que hacer doble clic, o como hacemos a veces poniéndole un botón al lado, que una vez que selecciona, pulsa el botón y modifica. Todo eso el usuario que está de pies con el cliente al lado hablándole, con un fajo de papeles en la mano, no va a ponerse a pensar, y menos en la diferencia de un doble clic. Entre las novedades que traerá Qt 5 y que nos aportará, como bien decía Juan, está el hecho de que vamos a facilitar lo que es la instalación al usuario. Es una parte importante, parece que no, porque no va a tener que depender de librerías externas, ¿de acuerdo? Nos vamos a olvidar de Ministro, va a ser un paquete que suministraremos nosotros, y eso también nos facilitará a nosotros permitiros la personalización y que podáis trabajar con un navegador vuestro, ¿no? Pero también va a traer más cosas. En las pruebas que estamos haciendo ya, lo que es la integración con el teclado, la verdad que está funcionando bastante mejor de lo que hasta ahora teníamos, sobre todo no solo con el teclado estándar de Android, por ejemplo, sino con los teclados que también podéis usar, de los que se pueden cambiar. Y soluciona problemas también, por ejemplo, podemos solucionar problemas como el tema de caracteres. Luego parece que va a haber novedades muy interesantes en cuanto a cómo se va a ver en Android nuestras aplicaciones. ¿Qué más? Siguiendo con esto. Otra de las cosas que quiere el usuario que está de pies, acordaros de él, está hablando con el cliente con un fajo de papeles en la mano, es que las cosas sean fáciles de encontrar. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue ordenando y siendo claros y limpios en lo que les dejamos accionar o ver. Tiene que ver a primera vista los elementos más o menos siempre en el mismo sitio, esperar. Lo que espera tiene que coincidir con lo que se va a encontrar, ¿no? Y sobre todo que esté bien organizado. Por eso, otra norma que nos tenemos que poner es layouts siempre. No podemos descartar los layouts. Pensar en ellos no tanto como un objeto que me permite cubrir el espacio 100% del formulario, ¿vale? Sino como un organizador, como un distribuidor. Los programadores tendemos a tener un horror vacui. Creemos que cuanto más información, y además aprovechamos todos los espacios del formulario, y precisamente eso es lo que distrae al usuario, porque el usuario lo que espera es 1, 2 y 3 y continuar, ¿no? Entonces, los layouts lo que nos permiten es organizar y adaptar, además, en tiempo de ejecución, toda la información que le vamos a mostrar. Pero bueno, ya veis que lo mínimo, lo imprescindible para que pueda realizar su tarea. Y cuando ya he cogido mi formulario, he usado layouts, he usado unos botones que quieren decir y hacen lo que dicen. Le he puesto pocas cosas, tampoco quiero ponerle mucha información. ¿Qué es el siguiente paso? Bueno, pues una de las recomendaciones principales es ponerte a quitar cosas. Yo lo he hecho. He cogido mi formulario de clientes de la aplicación original, lo pegué y lo adapté y lo dejé muy bonito, pero tenía 20 controles, 3 de edición, además del separador de pestañas debajo había puesto una serie de cosas. Bueno, pues lo que hice fue empezar a quitar y lo dejé. Bueno, todavía tenía 2 controles más. Entonces, el siguiente consejo cuando acabéis de quitar cosas es volver a quitar cosas, porque seguro que algo sobra, ¿vale? Entonces, es apuntároslo. Y luego también, redundando en ese usuario que está de pies, manipulando, con interferencias, tenemos que ayudarle, tenemos que guiarle. Yo, por ejemplo, para un caso muy concreto, pues me he hecho... Perdón, este no. Me he hecho un proceso de alta de pedidos, ¿vale?
un ejemplo muy sencillo. Simplemente le muestro un formulario del pedido, luego lo vemos en ejecución, le pido un dato, le pido al cliente. Después le digo la primera línea. Después, si acepta, le pido la siguiente y si no, le muestro un resumen y se acabó. Este es el proceso de alta de pedido. Le he dicho paso a paso lo que voy a hacer en mi aplicación. Vamos a verlo en ejecución. Que no me caiga. Bueno, esta es la aplicación que os estaba enseñando. No, esta es la pantalla. Si no me cae todo lo que tengo aquí, os lo enseño. Vale. Bueno, pues ahora empieza lo entretenido, la parte entretenida. Hasta ahora os he contado la teoría. A ver qué tal la práctica. Me estoy conectando al servidor. De entre las soluciones ejecuto la de movilidad. Y esta es mi aplicación. Ha habido algunas cosas que yo creo que os han chocado con respecto a lo que acabamos de ver. He arrancado solo, no he pedido usuario ni contraseña, me ha seleccionado la aplicación directamente. El fondo es blanco, yo ahí solo veía fondos grises, no sé si os acordáis. Y bueno, esto es más o menos el formulario del nuevo pedido. Es una pena, tenía que haberos enseñado el original. Pero vais a ver el de clientes y yo creo que os va a sorprender un poco también. Lo que os decía, aquí solo pregunto al cliente, he puesto un control de este tipo porque creo que el usuario no se va a poner a escribir. Lo lógico es que en esta lista de clientes pues, le aparezcan los de la zona. Ha ido a Valencia, bueno, pues los clientes de Valencia, no quiero que aparezcan más, ¿no? Y le he puesto un botón bastante grande y una vez que ha elegido el pedido, pues vamos a elegir uno de los vehículos que ha comprado. He puesto un control para que pueda definir la cantidad sin tener que andar tecleando. De nuevo, todo con un dedo, ¿no? Y procurando... Le he puesto una foto también, parece que no, pero hay cosas como ponerle la foto que le ayuda a acertar, ¿no? Y al finalizar, como veis, algo sencillo, simplemente el pedido ya hecho. Si quiere ver las líneas, puede entrar a ellas. Lo estoy haciendo todo con un clic. Puede modificar, porque yo puedo volver a modificar aquí el dato, aceptar, con los botones un poco más grandes. Aquí he aplicado varias cosas. La más importante, como veis, quizás son los CSS. Lo que he hecho es usar CSS para... mi formulario estaba bien. Yo lo hubiera ejecutado como una aplicación en mi escritorio y con mi ratón y mi teclado hubiera hecho toda la tarea sin ningún problema. Pero yo es que aquí tengo un dedo. Además, el mío es bastante grande y suelo dar a 2 botones a la vez. Entonces he procurado ponerme unos botones lo suficientemente grandes para que no tal. ¿Qué pasa? Yo he definido mi formulario de una manera básica y aquí he podido cambiar el tamaño de los botones. El tipo de la tipografía es mayor de la que me presentaría si estuviera en el escritorio. Si veis, el color es mucho más claro, el fondo queda más claro para el usuario. He puesto una barra de scroll que realmente un usuario con un dedo puede mover. Todo eso lo puedo modificar y cambiar a través de CSS. Y también, bueno, pues en función de la resolución o de tal, puedo hacer cosas que, de otra forma, pues tendría que programar de forma específica, tocar todos mis formularios, adaptarlos, no es necesario. A través de esta capa lo que estamos haciendo es precisamente facilitándonos la vida a la hora de redimensionar y de trabajar. Yo creo que queda más guapo así, ¿no? Pero el diseño tampoco es que quede bonito, ¿vale? El diseño es también que nos facilite la vida a la hora de trabajar. Otra recomendación, cuando queráis hacer controles interactivos, que el usuario pueda jugar más con la información, que aproveche más el tema gestual, de moverse por los registros, de jugar con ellos, QML. ¿De acuerdo? Esto es un QML bastante sencillo en el que el usuario puede
mover la información, acceder a la información de una forma más sencilla y vistosa. Y es un control que además aprovecha bien las características de los dispositivos móviles, las características táctiles. Y en el futuro con esto ya lo podéis hacer ahora, vamos, no tenéis que esperar a nada del futuro. Otro detalle más que vimos, os lo pongo otra vez por si no os habéis quedado con él, se conecta, elige la aplicación y ejecuta la aplicación. ¿Cómo lo he hecho? Pues hay una cosa interesante que se llama LoginQML, creo que ya lo tengo abierto aquí, sí. Que como veis, este es el fichero entero. Esto es el que me realiza toda la operación de conexión. Me parece que la parte importante es esta de aquí solo, ¿vale? La de esta de aquí. Todo lo demás es diseño. Esto le dije a uno cómo quedaría guapo y al diseñador le pregunté y me dijo, bueno, pues ponlo así. Pero la parte importante está ahí y veis que no es muy complicada. Es establecer el servidor, establecer el usuario, decirle la contraseña y me conecté. Bueno, pues este tipo de login lo podéis hacer con que guarde la contraseña del usuario, que se la pida, que no, almacenándola en local para poder ejecutar. Todo esto tenéis ejemplos disponibles para que los podáis aplicar ya. Y hay uno segundo que es para las instancias, que este es un poco más complicado, pero porque ya me quise ir un poco de sobrado. Como visteis, abre el formulario, aparece una solución y la ejecuta. Bueno, pues lo que he hecho es un trigger que si solo hay una solución, coges y me la ejecuta. Si no, el usuario simplemente puede seleccionar una de ellas y aceptar con la misma programación. De todo esto tenéis ejemplos y podéis aplicarlos. Al final de lo que se trata es de que el usuario se sienta cómodo a la hora de ejecutar estas aplicaciones y acordaros siempre de que eso normalmente va a estar de pies, va a estar hablando con alguien, un fajo de papeles en la mano y vosotros no, vosotros estáis tomando un café con unos cascos puestos para que no os moleste nadie y un cartel en la puerta, ¿no? Pues esa fase de trabajo hay que estar más atentos. Y también hay un compañero ideal y nosotros en la empresa tenemos uno que es Dani, que es nuestro diseñador y es con el que hay que hablar. Hay que preguntarle, hay que programar, hay que probar y luego volver a preguntarle, volver a programar, volver a probar y así conseguiremos pues, que nuestro usuario al final se entusiasme. Pero bueno, al final es con que os quedéis con dos cosas, que es que disfrutéis programando en cloud, ¿vale? No solo por las funcionalidades que os trae, sino por lo bien que lo vais a pasar programando en cloud. Que habléis con un diseñador, que programéis, que probéis. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues estamos aquí en Belneo y está la comunidad de Belneo para ayudaros. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.